nos guíe, que nos dé su bendición, que nos dé el poder de su Santo Espíritu para abrir nuestros corazones y ser guiados por la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu gran misericordia a nosotros. Que el mensaje sea el que tú quieres que comprendamos, que deseamos para cumplir tu voluntad, Señor. Que la bendición que sale de acá se esparza alrededor entre nuestros amigos, familiares, amigos y por todo el mundo, empezando desde aquí. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a estar brevemente mirando el capítulo 5 de Marcos, desde el versículo 21 hasta el 43. Este texto no lo leímos durante la liturgia, pero sí es parte de las lecturas de la semana litúrgica que empieza hoy. Y dice así, Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 40. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente.
pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Palabra del Señor. En este momento vamos a estar compartiendo brevemente, como dije, una meditación que he querido titular La presencia del reino de Dios. En este pasaje, mis estimados hermanos, vemos dos situaciones mezcladas. Primero, lo de la enfermedad de la hija del principal de la sinagoga, y en medio de toda esa situación, en camino a la casa del principal de la sinagoga, el caso pues de la mujer con flujo de sangre que toca el manto del Señor. Hermanos, aquí vemos algunas cosas bastante interesantes respecto a esto, y es precisamente que en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos se le da continuidad a lo que el Señor vino haciendo en las riberas del lago Genesaret o del mar de Galilea. Recordemos que anteriormente Jesús estaba junto al mar predicando respecto a las parábolas del sembrador. También habló de las parábolas del crecimiento de la semilla, de la parábola de la semilla de mostaza, y posteriormente, dirigiéndose hacia la otra orilla, cruzando el lago, cruzando el mar, Jesús tiene la circunstancia que manda a calmar la tempestad. Habíamos dicho la vez anterior que todo eso estaba dentro del plan con antelación elaborado por Dios, ya que Jesús tenía como propósito cruzar hasta Gadara y librar de la legión de demonios que tenía atado al individuo, que se le denomina al final del capítulo 4 el endemoniado gadareno. Entonces vemos en este capítulo 5 diciendo, vinieron al otro lado del mar, es decir, volvieron y cruzaron de vuelta. Y es en ese cruce que se encuentran con el endemoniado y posteriormente, habiéndolo librado, dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. O sea, ¿qué vemos haciendo a Jesús? Cruzando de un lado al otro el mar de Galilea. Muchos dirán, bueno, pareciese como que el Señor estuviese ocioso, no sé, se la pasó cruzando de un lado del mar a otro. Pero el Señor tenía sus planes. Además de compartir el Evangelio y de exponérselo claramente a algunos, posteriormente libera a un endemoniado y volviendo a cruzar, se encuentra ya a sabiendas de que iba a ocurrir con la enfermedad de la hija de Jairo y con la mujer que tenía el flujo de sangre que tocaba el manto. Créanme, hermanos, que ninguna de estas circunstancias fue fortuita, fue casual, que sorprendieron al Señor y que el Señor, bueno, dijo, ya que me encontré con esta situación, vamos a poner mano en este asunto. No, ya Él tenía todo planeado. Y es aquí donde entonces vemos que el reino de Dios está teniendo o manifestando su presencia. Anteriormente a eso, hermanos,
¿Qué habíamos nosotros visto? A Jesús sanando también o liberando a una persona, y los fariseos habían dicho que Jesús había expulsado a los demonios por el poder de Satanás. Y Jesús dice, Satanás no puede echar afuera a Satanás. ¿Cómo se les ocurre? Eso es un reino dividido y un reino dividido no permanece. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La conclusión del Señor fue es que el reino de Dios ha impactado. Bueno, ese mismo reino de Dios que impactó es el que se ha estado manifestando en la predicación de la palabra a través de las parábolas, en la liberación posterior del endemoniado gadareno y en la circunstancia que se da con la hija de Jairo y con la mujer que tocó el manto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, vamos a ver aquí, mis estimados hermanos, dos circunstancias que, a pesar de que están mezcladas, vamos a tener que dividir. En primer lugar, vamos a ver lo que Jesús afronta con la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, y posteriormente con esa mujer sufriente del flujo de sangre. Jairo, el principal de la sinagoga, mostró, mis estimados hermanos, una gran valentía cuando vino a Jesús. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes religiosos ya estaban empeñados en destruir a Jesús. Mas su amor por su hija moribunda, y eso es una característica de todos los padres. Un padre, no importando la circunstancia, lo que puedan decir de él o de ella, hace lo que tenga que hacer por el bien de su hijo. Entonces vemos a este líder principal de la sinagoga, el jefe de la sinagoga, no importándole los prejuicios de los líderes religiosos respecto a Jesús. Él va donde tenía que ir para darle solución a la situación de su hija. El suelo está a nivel de los pies de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jairo? Jairo se arrodilla rogándole al Señor. Y es ahí, a los pies de Jesús, que los que tienen cargas las depositan. Jesús pudo haber sanado a la muchacha a distancia si lo hubiese querido. De hecho, eso fue lo que Jairo le pidió. Que la sanara desde ahí, que solamente dijera. Esto me recuerda mucho a cuando un centurión romano le dice a Jesús que por favor diga una palabra de sanidad por su siervo que estaba enfermo. Y el Señor, haciendo eso, le dice que no había visto en él tal fe. Y el centurión que le responde, bueno, es que yo soy un hombre que está bajo autoridad y que tengo bajo mi autoridad mucha gente, y lo que yo digo ellos lo hacen. ¿Qué quiso decir el centurión? Que Jesús tenía esa autoridad. Bueno, posiblemente, mis estimados hermanos, eso mismo fue lo que pensó el padre de Jairo. No sé si conocía la historia aquella que le estoy contando con el centurión romano, pero él sabía que la palabra de Jesús iba a tener el impacto. Ahora vemos que ocurrió lo de esta mujer con flujo de sangre que lo entretuvo. Pero ese retraso que causó esta mujer posiblemente pudo haber irritado a Jairo, porque cuando Jesús terminó de ayudarla, le llega la noticia de que su hija había muerto. Los amigos de Jairo estaban seguros de que Jesús ya no podía hacer nada. Miren, como en casi la mayoría de las situaciones donde Jesús afronta una situación en la que tiene que dar o sanidad de una enfermedad o liberación de un espíritu que está atormentando o de resucitar a alguien de entre los muertos.
sucede que el público en derredor desconfiaba, no tenía fe, pero que los involucrados cercanos con aquellos que estaban sufriendo el mal eran los que creían, eran los que creían. El único que puede vencer la muerte, el único que puede liberar a los cautivos por espíritus malignos y el único que puede sanar de las enfermedades es Jesús. Y esa fue precisamente las palabras de ánimo que Jesús le dijo a ese principal de las sinagogas. Le dijo, no temas, cree solamente. No debe importarte lo que los demás piensen. Llegaste a la persona indicada, llegaste al Hijo de Dios. Por lo tanto, no temas, cree solamente. Cuando todo parece desbaratarse a nuestro alrededor e incluso los amigos nos desaniman, hermanos, todo lo que podemos hacer es aferrarnos por fe a la promesa de Dios. Vemos también aquí, mis estimados, que Pedro, Jacobo y Juan fueron al parecer el círculo íntimo en el grupo de los discípulos porque Jesús los invita a ellos a que participaran de las experiencias esas especiales con él, la resurrección de la hija de Jairo. Y también ellos estuvieron ahí pendientes viendo lo de la sanidad de esta mujer con el flujo de sangre. Cada una de estas experiencias que les enseña a estos discípulos y que le enseña también a Jairo, el principal de la sinagoga, le enseñó una lección sobre la muerte. Cristo es victorioso sobre la muerte. Cristo es glorificado en la muerte. Y la muerte se somete a Cristo. Tanto así, hermanos, que cuando a Jesús le toca morir al tercer día, Él vence la muerte. A esta jovencita que el Señor fue a resucitar, que estaba muerta de verdad. Y los que se lamentaban sabían de su estado de muerte. Pero para el creyente, es decir, para los que hemos confiado en Cristo, la muerte es solo un sueño. El espíritu deja el cuerpo y el cuerpo duerme. El espíritu no duerme, sino que a la muerte se va con el Señor. Y eso fue lo que precisamente el Señor les dijo. La niña no está muerta, sino duerme. Y dicen, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre, y no tenía sentido que invitara al poco de incrédulos que estaba afuera, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levanta. ¿Y cómo termina toda esta historia? Que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y al final, ese grupo de incrédulos, dice el texto bíblico, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese y dijo, dale de comer a la niña. Quisiera resaltar algunas cositas, nada más, hermanos, para que veamos aquí. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Posiblemente era el jefe de ese grupo
de principales y era el responsable del buen funcionamiento del culto público en la sinagoga. Y posiblemente, hermanos, esa era la razón por la cual, así como Nicodemo tuvo que ir a Jesús, Nicodemo sí demostró su miedo porque lo hizo de noche, pero Jairo, venciendo el miedo, le hizo a la vista pública. Vemos que él venció ese prejuicio. Me imagino que habrá podido decir, bueno, si me quieren arrestar los fariseos, que lo hagan. Aquí en Panamá decimos una expresión, a mí me vale tres, que lo hagan. Primero está la vida de mi hija. También, hermanos, vemos que en el versículo 23 dice que Jairo, al decirle a Jesús que su hija estaba enferma, le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto de poner las manos sobre alguien era una costumbre y era una señal de bendición. ¿Quiénes eran los que hacían eso? Hermano, en esa época eran los sacerdotes. Y Jesús toma, posiblemente, en el ámbito ritual o legal, algo que no le correspondía. Y miren, y Jesús también, haciendo eso, le dijo a los fariseos, me van a hacer algo después que yo haga este gesto que solamente le compete a la casta sacerdotal. Me vale tres. Porque Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a liberar a los cautivos. Vino a hacer, a cumplir el plan que Dios le había encomendado hacer. También dice el Señor, el poder que había salido de él. Bueno, Jesús dice, alguien me tocó, alguien tocó mi manto. Y yo me imagino a los discípulos, pues si estás rodeado de gente, cómo no te van a tocar? Pero es que el Señor bota esa expresión porque dice el texto bíblico que había salido poder de él. Pero hay otros textos que dicen que salió virtud. Es decir, salió esa capacidad divina, ese dinamis de realizar cosas portentosas. Y por último, hermano, de esto que tiene que ver con la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, el Señor menciona una expresión, talita cumi, que vemos que el mismo texto dice que significa levántate. A ti te digo, levántate. Estas palabras estaban dichas en el arameo, en la lengua que hablaba Jesús. Y el evangelista Juan Marcos traduce las palabras al griego. Y, o sea, ¿por qué la traduce? Porque aquí mismo dice, traducido es. Traduce las palabras al griego, pues la mayoría de los lectores de este evangelio, que ¿qué lengua fue que se escribió, hermano? En griego. No iba a entender esa expresión del Señor. El Señor le dice, talita cumi, levántate. Con esta expresión, el Señor le dice y le confirma a Jairo, tu hija no está muerta. O sea, sí estaba muerta. Pero según como lo veía Jesús, el Hijo de Dios, ella está dormida. Así que hay que levantarla, hay que despertarla para que se levante. Miren que una expresión muy parecida, hermanos, cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús no le dice a Lázaro, Lázaro vuelve a la vida, Jesús le dice, Lázaro sal. Y Lázaro salió. La muerte, mis estimados hermanos,
cuando se topa con la presencia del reino de Dios, es un sueño y es el estar encerrado para luego ser liberado de ese encierro. Más nada. Y con respecto a la mujer sufriente que toca el manto del Señor, la aflicción de esta mujer no solo se produjo o no solo produjo incomodidad y desaliento, sino que le impedía adorar en el templo. Nosotros sabemos que por disposiciones de tipo ritual, una mujer con flujo de sangre era impura en el momento de su menstruación. Pero algo curioso ocurría con esta mujer. Esta mujer tenía un flujo de sangre imparable. Y creo que el texto dice que ella tenía que 12 años con ese mal. O sea que yo no me lo imagino, hermano. No sé qué tipo de circunstancias de tipo sanitaria había en la época de esa región, pero aquí estamos viendo que esta mujer estaba con un tormento, con un sufrimiento no momentáneo, sino que tuvo una permanencia de 12 años. Y esta circunstancia le costó todo lo que tenía, porque dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Es decir, los médicos le decían, toma esto, úntate esto, y al final no resultaba. La dejaron en blanco, en bancarrota. Pero debemos admirar la fe de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella toma la decisión de ir en contra de las disposiciones rituales de la ley. Una persona con flujo de sangre como ella era impura, y si tocaba a otra, ritualmente se hacía impura. Y yo me imagino que como Jairo, el principal de la sinagoga, ella dijo, bueno, cometeré impureza ritual, pero me vale 3. Ella fue y entre la multitud le tocó al manto al Señor e inmediatamente es sanada. Hermanos, aquí vemos tanto en la historia de la hija de Jairo como en esta historia, vemos un asunto relacionado con la fe, pero no una fe a la loca, hermanos, sino la fe puesta en quien debe ser. La fe nuestra debe ser puesta en Jesús. La fe nuestra debe ser depositada según los parámetros de la Biblia. Hay gente, y sobre todo Alba o William, Reinaldo, que han vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, han podido recordar o recordarán que hay televangelistas que hablaban de la fe en la fe, de la fe en la fe. No recuerdo exactamente cuál, pero yo sé que muchos de ellos hablaban de tener fe en la fe. Hermanos, el aspecto de la fe que aquí se está tocando no es de tener fe para forzar a Dios a hacer las cosas. Es tener fe en quien se debe tener y cómo se debe tener. Es una fe bíblica, no según el criterio individual. Jesús no estaba dispuesto a que ella experimentara un milagro y no tuviera la oportunidad de dar gracias a Dios. Con ternura le animó a que dijera lo que le había ocurrido y entonces la envió en paz. Esto, estimados hermanos, sugiere que experimentó mucho más que la sanidad física. Conoció a Jesús como su Señor y como su Salvador.
Miren que ella, antes de tocar al Señor, dice, si toco su manto, seré salva. Ella no tanto dice, seré sana. Obviamente, sabía que iba a ser sana, pero dice, seré salva. Es decir, que vemos que experimenta más allá de lo físico. Su testimonio del poder de Cristo debe haber animado a Jairo, que estaba esperando, pero al parecer no captó el mensaje. Vemos que Jairo se molestó. Estas son solo 3 personas que vinieron a los pies de Jesús mientras él ministraba aquí en la tierra. Hermanos, ¿y esto cómo lo podemos aplicar? Bueno, hermanos, cada uno de nosotros tiene circunstancias muy particulares y personales. Si tenemos esas circunstancias particulares y personales, sepamos a quién debemos brindarle nuestra fe o confianza en Jesús. Y también sepamos que la Biblia nos da los parámetros para saber ejecutar la fe. La fe no se ejecuta a lo loco, hermanos. Yo muchas veces quisiera que las cosas se dieran como yo pienso o yo quiero. Y por eso me he estrellado mucho. Yo he tenido que entender a la mala que Dios ejercita mi fe en Él, mi confianza en Él, cuando yo lo hago de acuerdo a los parámetros bíblicos y dirigidos a Cristo, única y sencillamente. Nosotros como iglesia, como hemos estado escuchando, estamos celebrando 4 años. Mis estimados hermanos, lo que le digo a la iglesia es precisamente lo mismo. Sigamos confiando en Cristo. Que al final, liberándonos de todos los prejuicios y yéndonos a la Biblia, vamos a tener que entender que el Señor va a ejecutar su poder siempre y cuando lo hagamos conforme a como lo plantea la Escritura. El Señor les bendiga. Amén. Amén.